Nuevamente con nosotros aquí en Tele 13 está Alberto Rojas, analista y director del Observatorio de Estudios Internacionales de la Universidad Finisterrae, para profundizar un poco más en el conflicto que, claro, mantiene en vilo al mundo. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Partamos nuevamente por situarnos un poco en el mapa. Siempre es bueno para ver dentro de esta región a los principales aliados de Irán. Ahí los tenemos, ¿no es cierto? Repasémoslos: Rusia, Siria, Líbano, ¿no es verdad? Efectivamente, Irán tiene una fuerte influencia en Irak, sobre todo después de la invasión estadounidense del 2003, en donde se produjo este quiebre político en Irak entre chiitas, sunitas y kurdos. Ahí Irán aprovechó efectivamente de respaldar a la mayoría chiita iraquí, y por lo tanto por eso tiene una gran influencia en este país. En el caso sirio, es un importante aliado del presidente Bashar al-Assad. Siria con una guerra civil desde 2011, y en ese aspecto, tanto en Irak como en Siria, Irán ha jugado un rol muy importante en el combate al Estado Islámico en ambos frentes. Ya, mientras que veríamos también sus principales enemigos, los revisamos también en ese mapa. Ahí están: Arabia Saudita, Israel y Emiratos Árabes Unidos, para colocar mucha tensión en esa zona. Efectivamente, aquí hay un equilibrio muy precario entre dos grandes actores, que es Irán, que es el principal poder chiita de la región, y Arabia Saudita, que es su contraparte sunita. Obviamente Arabia Saudita tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos en términos históricos, en términos energéticos y también militares. Y eso explica también por qué Estados Unidos es una especie de tercer actor en esta zona, por su presencia militar en distintas zonas a través de bases y el despliegue de tropas. ¿Desplegadas dónde? Pasemos entonces a la siguiente gráfica, precisamente para ver eso, el despliegue actual de las fuerzas norteamericanas. Efectivamente, tenemos una fuerte presencia, obviamente, en Irak, con 6.000 efectivos. Tenemos a Kuwait con 13.000. No hay que perder de vista que además Estados Unidos tuvo un rol muy importante en la guerra del Golfo de 1991, y de ahí viene esa presencia tan fuerte. Tiene una presencia también interesante en Arabia Saudita con 3.000 efectivos. Y además de eso, no hay que perder tampoco de vista que Arabia Saudita es el principal comprador de armas en esta zona de Estados Unidos. Estados Unidos vende el 10% de todas sus armas a Arabia Saudita, precisamente por eso. 14.000 en Afganistán, cuando se ha señalado en un montón de ocasiones de que cuando se retiran esas tropas. Donde se mantiene abierta una guerra que data desde octubre del 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Apoyémonos en la siguiente gráfica para ver también ¿cuáles son las principales características de los actores de esta zona? Bueno, efectivamente, Irán es un país relevante, incluso en términos demográficos. Irán tiene prácticamente 82 millones de habitantes y tiene una fuerza militar efectiva, es decir, sin digamos, reservistas, de más de medio millón de personas. Ahora, interesante es el tema del desarrollo de su programa de misiles balísticos de corto y mediano alcance, porque hace una manera de compensar la debilidad de su fuerza aérea. No hay que perder de vista que cuando se produjo la revolución chiita en 1979, la fuerza aérea hasta ese entonces era estadounidense. Pero después de la caída del Shah de Irán y la llegada de los ayatolás, Estados Unidos cortó toda venta de equipamiento y repuestos. Y por eso precisamente hemos visto el desarrollo de estos misiles, como por ejemplo los que utilizaban en el ataque de ayer en contra de las bases iraquíes. Ahora queda la duda allí respecto de que esto también, bueno, es una guerra también comunicacional, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido Estados Unidos dicen: sí, pero no pasó nada, no hay ningún daño, no hay ningún muerto, y además nuestros sistemas nos permiten alertarnos de este poder, como diciendo: Irán puede tener lo suyo, sus misiles balísticos, pero nosotros somos demasiado más poderosos. Bueno, en ese aspecto me parece que jugó un rol clave el hecho de que una hora antes del ataque Irán le informara al gobierno iraquí que efectivamente iba a realizar una operación. No dio claridad a los blancos, pero eso automáticamente fue información que fluyó hacia Estados Unidos. Ya, ¿y qué más tenemos aquí? Bueno, es interesante que tenemos un país que es Yemen, que está ubicado hacia el sur de Arabia Saudita y que es un escenario en el cual tanto Irán como Arabia Saudita se vienen enfrentando desde 2015. En 2014 hubo un golpe de Estado y en 2015 se inició una guerra civil en Yemen. Arabia Saudita ha respaldado al gobierno yemenita, mientras que Irán ha respaldado a las milicias hutis con armamento, equipamiento y financiamiento. Ya, ¿y el Líbano? Líbano es interesante también porque ahí tenemos la milicia chiita de Hezbollah, con la cual Irán tiene una relación muy estrecha, data de la década de 1980, y que ha sido su brazo en esa zona del mundo, básicamente porque como Líbano colinda con Israel, desde el sur de Líbano durante muchos años se realizaron operaciones hacia el norte de Israel. Entonces, por lo tanto, esa es una manera que tiene Irán de influir en esa zona. Bueno, y Siria, que ha estado presente obviamente en este último tiempo
desde la guerra, desde el civil desde el 2011. Absolutamente. Y ahí, claro, el general Soleimani jugó un rol muy importante con la presencia de la fuerza Al-Quds para la derrota del Estado Islámico. Y además, como un efecto colateral, el respaldo, el reforzamiento del gobierno de Bashar al-Assad respecto a las guerrillas y los grupos rebeldes que querían derrocarlo desde el 2011. Ya, y en ese sentido se ha hablado mucho si el Estado Islámico, por ejemplo, podría reagruparse, volver a tener fuerza aprovechando toda esta situación, ¿no? Bueno, el Estado Islámico fue derrotado en Irak cuando perdió su bastión de Mosul y en Siria cuando perdió la capital del califato que era Raqqa. Sin embargo, el Estado Islámico se ha dispersado de manera muy efectiva, ha pasado a la clandestinidad, ha abandonado la idea de un control territorial, por lo tanto no se podría decir que se ha derrotado totalmente al Estado Islámico, se desarticuló su califato, pero todavía está presente tanto en Irak como en Siria de manera bastante encubierta. Ahora, Irak es bastante una situación bien compleja porque si uno se remonta a la guerra del Golfo, bueno, por allí partió todo y ahora es un territorio allí que Irán también, bueno, de hecho, el que haya muerto asesinado en Bagdad. En Bagdad es llamativo, ¿no? Absolutamente, la influencia de Irán en esta zona ha sido muy grande. De hecho, durante las primeras etapas de la ocupación militar estadounidense, sus tropas sufrieron muchos ataques con bombas en caminos, etc. Y se atribuye a Irán la fabricación y la entrega de esas armas a los milicianos iraquíes en ese momento. Alberto, finalmente Arabia Saudita. Arabia Saudita es relevante, como mencionábamos, porque es el principal aliado de Estados Unidos en esta zona. Es el contrapeso político y militar de Irán. Y además está el hecho de que estamos hablando del país con las segundas mayores reservas de petróleo del mundo. Irán es el cuarto. Ya. Por lo tanto, estamos hablando de países que cuentan con los recursos precisamente para poder financiar no solamente sus propias necesidades, sino también sus intereses geoestratégicos en esta región que es particularmente volátil e inestable. Para terminar, difícil pronóstico. Es complejo, lo más probable es que este ataque a estas bases en Irak no sea el punto final. El presidente Trump ha dicho que de algún modo pretende desescalar esta crisis, sin embargo, considerando la importancia del general Soleimani, es factible creer que van a venir otros episodios, no sabemos cuándo, pero que probablemente van a tener un impacto en la región a través precisamente de estos grupos asociados y respaldados por Irán. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente esta noche. Gracias a ustedes.